Quiero saludarlos a todos, estoy feliz de verlos, de verlas. Muy bien, quiero comenzar nuestra enseñanza diciendo que la semana antepasada la Corte Suprema de Justicia despenalizó el aborto en Colombia. En pocas palabras, de ahora en adelante en nuestro país será legal abortar hasta las 24 semanas de gestación sin ninguna causal. Sé que ha habido diferentes reacciones ante este tema. Los grupos y personas que se denominan como pro aborto celebraron en grande. Y el movimiento feminista radical alzó de nuevo sus banderas en señal de triunfo y de victoria. Por otro lado, las personas que se llaman o se ubican en el grupo de los pro vida, en estos colectivos también manifestaron con fuerza en las redes sociales y muchos nos lamentamos y lloramos, literalmente lloramos por esa decisión. No soy abogada y no sé nada de leyes, pero quiero intentar acercarme un poco más al tema. Quiero invitarlas a que podamos acercarnos un poco al tema y a que miremos qué fue lo que la Corte aprobó. Lo que se aprobó fue que en Colombia cualquier mujer puede interrumpir, como lo dice el término, que no es una interrupción. Cualquier mujer puede abortar hasta los 6 meses de embarazo sin ninguna otra causal más que querer hacerlo. Y de ahí en adelante, de la semana 24 hasta el fin del embarazo, puede hacerlo con las 3 causales que estaban vigentes desde el 2006. Es decir, si el embarazo representa un riesgo o un peligro para la salud física o emocional de la mujer, de la madre, si el feto tiene malformaciones o es inviable clínicamente, o si el embarazo es producto de una violación. Reconozco que este tema es bastante complejo. Reconozco que este tema toca las fibras más profundas de muchas personas. Pero también creo que como creyentes no debemos caer en el simplismo de solamente juzgar a las mujeres que han abortado o que seguirán abortando de aquí en adelante. Estoy convencida que ante un tema tan relevante, ante un tema tan prioritario y absolutamente trascendental como el aborto, nosotros como cristianos debemos hacer una mirada. Y espero que podamos hacer una mirada menos apasionada y más bíblica del tema. Quiero dividir esta enseñanza en 3 puntos. El primer punto es lo que Dios hace. El segundo punto es lo que el hombre hace. Y el tercer punto es lo que deberíamos hacer. Lo que Dios hace, lo que el hombre hace y lo que deberíamos hacer. Vamos a mirar el primer punto, lo que Dios hace. Y para esto quiero que leamos en nuestro texto base de hoy el Salmo 139. El Salmo 139 tiene 24 versículos. Vamos a leer juntos hasta el versículo 16. Y para leer la palabra de Dios, las invito a que se pongan sobre sus pies porque es Dios el que va a hablar a nuestros corazones esta mañana. Quiero que nos pongamos sobre nuestros pies y quiero hacerles una invitación. Leámoslo juntos, leámoslo al tiempo. Pero quiero invitarlas a que lo hagamos de esta manera. Quiero que lo leamos como quien realmente quiere escuchar la voz de Dios. A veces leemos o escuchamos que alguien está leyendo, pero estamos pensando en el almuerzo, en lo que no hice, en lo que tengo que hacer mañana en el trabajo. No, quiero que con nuestra mente y nuestro corazón leamos juntos estos 16 versículos del Salmo 139 y propongo leerlo despacio, no como a la carrera, sino despacio. Muy bien. 1, 2, 3. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí.
Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría, si subo al cielo, si desciendo a la tumba, si cabalgo sobre las alas de la mañana, allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día, y la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú y me entretejiste. Gracias por hacerme. Tu fino trabajo es. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste cada día de mi vida. Cada momento fue diseñado antes de que solo un día pasara. Muy bien, muy bien. Gracias. Tomen asiento. Hemos leído 16 de los 24 versículos del Salmo 139 y nos cuenta unas verdades increíbles. Espero que en su corazón se haya quedado con algunas de esas verdades. Es precioso este salmo. Lo escribe el rey David cuando estaba siendo perseguido de manera feroz por su archienemigo, el rey Saúl. Muy bien, nuestro primer punto es lo que Dios hace. Y de acuerdo a este salmo, lo que Dios hace es crear y dar vida. Dios, como nadie más puede hacerlo, genera el milagro más asombroso de todos, que es crear al ser humano. Y quiero leer los 4 versículos que hablan específicamente de esto. Del 13 al 16 dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Esto es vida en el vientre materno. Lo que narran estos 4 versículos es lo que sucede en el vientre materno. Esto es vida intrauterina, lo que está descrito aquí de manera tan maravillosa por el mismo Señor en su palabra. Esto es lo que sucede en el vientre femenino cuando se da un embarazo. Ese punto de vista debiera ser el punto de partida para nuestra mirada al tema del aborto. No podemos hablar de aborto sin hablar de vida. No podemos hablar del aborto sin hablar primero del maravilloso milagro de la creación del ser humano. La vida no fue creada por el hombre. Cada cigoto, cada embrión, cada feto y cada bebé que hay en el vientre de una madre fue creado por Dios. No fue creado por el hombre. Así que cada bebé que hay en el vientre de cualquier mujer en este planeta tiene derechos de autor. Tiene derechos de autor porque el que crea la vida es Dios.
Cada bebé en el vientre de la madre tiene el sello de que fue creado y hecho por el Señor. Quiero contarles acerca del milagro de la vida. Sé que muchos han visto videos, sé que muchos han visto cómo sucede. Miren, aún la ciencia se sigue asombrando. Aún los científicos siguen diciendo que es maravilloso e imposible que sucediera de otra manera. En los laboratorios no se ha podido generar esto todavía. Cada mujer, desde que nace, o sea, desde que nacemos las mujeres, aún cuando nacen bebés, tenemos 2 ovarios. Y en cada ovario cada niña nace con aproximadamente 400,000 óvulos en cada ovario. O sea, desde que nace la niña tiene aproximadamente 800,000 óvulos, que son como unos huevitos muy pequeñitos que son los que generan vida por parte de la mujer. Cuando la niña llega a la pubertad y se da su primera menstruación, comienza cada mes lo que se conoce como la ovulación. Y entonces a partir de ese momento, cada mes las mujeres, por un ovario diferente, un mes ovulamos por el derecho y otro mes ovulamos por el izquierdo. Nunca se ovula repetidamente ni con los 2 a la vez. Cada mes un ovario libera uno de esos huevitos, libera uno de esos óvulos, que empieza a hacer un recorrido. Si no hubo relaciones sexuales y ese óvulo no se encontró con un espermatozoide, el óvulo hace el recorrido, sale del ovario y a través de las trompas de falopio llega hasta el útero o la matriz. Y el cuerpo tan maravillosamente creado, inteligente, la matriz dice, este óvulo viene solo, no está fecundado. Entonces ese óvulo sale del cuerpo de la matriz arrastrando un revestimiento que hay al interior del útero, se desprende toda esta parte y arrastra el óvulo no fecundado, y eso es lo que se llama menstruación. Eso sucede cuando no hay fecundación. Pero cuando la mujer ha tenido relaciones sexuales, entonces empieza la carrera de la vida. La mujer libera el óvulo y el hombre libera millones de espermatozoides en una relación sexual. El tamaño del óvulo es más o menos el punto de un lapicero sobre una hoja, sin reteñirlo, solo el punto. Ese es el tamaño del óvulo. Y el espermatozoide es 50 veces más pequeño que el óvulo. Es la célula más pequeña y tiene el poder de crear la vida. En la tercera parte de la trompa de falopio, los espermatozoides empiezan a correr lo que se conoce como la carrera por la vida. Millones corren. El espermatozoide tiene una cabeza y tiene una colita. La colita le sirve para desplazarse por el líquido seminal y son millones los que quieren entrar, pero solamente entra uno. Cuando el espermatozoide llega y intenta penetrar el óvulo, hace fuerza y cuando entra pierde su cola. Ya no la necesita, solo la necesitaba para desplazarse. Y cuando entra, una molécula recubre todo el resto del óvulo para que ningún otro espermatozoide pueda entrar. Entra uno y Dios cierra ese óvulo milagrosa y maravillosamente para que solo entre uno. Eso lo pueden ver en videos, ojalá lo vean con los niños y con los jóvenes en casa. El espermatozoide entra y ahí es lo que se conoce como la fecundación. Se divide y el núcleo del espermatozoide y el núcleo del óvulo forman una nueva célula que se llama cigoto. Y ese cigoto tiene toda la información genética y todo el material genético para crear una nueva persona. Eso se llama fecundación. Y la ciencia está de acuerdo. Todos los materiales científicos dicen que ahí comienza la vida. Y los científicos dicen, si la vida no comienza en la fecundación, entonces no comienza nunca. Ahí comienza la vida, ahí hay un nuevo ser humano. Ese, en términos muy coloquiales y muy rápidos, es el milagro de la vida. Es Dios quien nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice el Salmo 103.
Queridos, queridas mías, si Dios es el autor de esta creación tan maravillosa, ¿quién tiene derecho a destruirla? Creo que es una pregunta retórica que tiene la respuesta en sí misma. Nadie debería hacerlo, pero sabemos que sí se hace. Dios participa activamente en la formación del ser humano. Yo necesito que nos llevemos esto en nuestro corazón. Dios hace los bebés. Dios es el que teje la vida en el vientre de las mujeres. Dios es el artesano de la vida. Eso le da un valor incalculable a cualquier vida. Si el ser humano comprendiera eso, la vida sería intocable. Si comprendiéramos el valor que Dios pone y Dios le da a un ser humano, la vida sería intocable. El principio creacionista del ser humano debe ser el punto de partida nuestro para analizar el tema del aborto. Es a partir de la creación. Génesis 1, 26 y 27, vamos a mirar el texto, nos recuerda cuál es el origen de la raza humana. Génesis 1, 26 y 27 dice: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Todos los seres humanos fueron creados por Dios. Blancos y negros, ricos y pobres, buenos y malos, sanos y enfermos, funcionales o no funcionales, todos los seres humanos, toda persona que camina sobre este planeta Tierra tiene la impronta de Dios. Y cada ser humano tiene la imagen del Dios que lo creó impresa en él, creyente o no creyente, redimido o no redimido. El delincuente y el que ora a Dios fue creado a la imagen de Dios y hay algo de la imagen de Dios en esa persona. Por eso es valioso. Por eso cualquier persona que vemos en la calle, cualquier persona que vemos es digna de ser vista con ojos de validez, de valor, porque fue creada por Dios. Así no nos guste, así sea mi enemigo, así piense diferente a mí, así esté muerto en sus delitos y pecados, fue hecho a la imagen de Dios y eso lo hace valioso. Y nosotros como creyentes tenemos que recordar este principio, porque no es posible que nosotros los cristianos menospreciemos, devaluemos y hablemos más y le quitemos la dignidad a otro ser humano, si nosotros sabemos que tiene la imagen de Dios impresa en él. En medio de tanta información, cierto que hay mucha información que nos llegan cientos de mensajes a la semana o miles los que están más activos en las redes. En medio de tanta información, en medio de tanta opinión, quiero decirles que nosotros necesitamos recordar cuál es la fuente de nuestras convicciones. Nosotros no podemos vivir por opiniones. Nosotros tenemos que vivir por convicciones. Y la fuente de nuestras convicciones tiene que ser la palabra de Dios. Por encima de lo que digan los medios de comunicación, por encima de lo que digan algunas disciplinas del conocimiento, por encima aún de lo que digan las leyes humanas, para nosotros debe estar puesto más arriba lo que Dios dice. Y Dios dijo que el ser humano es un diseño divino. Dios dijo que el Dios de la vida es el creador y sustentador de toda vida sobre este planeta. Dios dijo que es Él y solo Él quien crea y sostiene la vida. Ese debe ser el fundamento para nosotros iniciar cualquier análisis o cualquier debate sobre este tema. Así que, terminando este primer punto acerca de lo que Dios hizo, ¿qué fue lo que Dios hizo? Lo que Dios hizo fue dar vida. Lo que Dios hizo fue crear la vida y crear al ser humano y poner vida en el vientre de las mujeres. Las mujeres que están aquí. Por decisión divina, no nuestra,
nosotras fuimos escogidas para que en nuestro vientre comenzara la vida. Esa fue la decisión que Dios tomó, y es en nuestro vientre donde se da el milagro más maravilloso y asombroso de todos, la vida. No debiera ser en el vientre por decisión humana donde ésta termine. Por diseño, las mujeres somos dadoras de vida, no de muerte. Ese es el diseño original. Sé que algunas mujeres han pasado por situaciones muy difíciles y hago una venia ante el dolor y lo que han pasado. Pero el principio es que Dios nos llamó para ser dadoras de vida. Así que, primer punto, lo que Dios hace. ¿Qué es lo que Dios hace? Da vida, crea, teje la vida. Dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. La palabra embrión se usa ahora en la ciencia, pero no se la inventaron los científicos, está en la Biblia desde hace miles de años. Dios es el que teje la vida, Dios es el que da la vida. Ahora miremos el segundo punto. ¿Qué es lo que el hombre hace con esa vida? Segundo, quiero que echemos una mirada a lo que el ser humano hace. Quiero que me presten mucha atención para que me ayuden a descubrir en sus corazones y con sus percepciones también qué es lo que el hombre ha hecho con la vida que fue creada por Dios. Desde el mismo Edén, el ser humano ha querido rebelarse contra Dios, desde el inicio en el Edén. Y debemos recordar esa escena primera, cuando Satanás habló con Eva y puso en duda lo que Dios había dicho. No tengo tiempo de profundizar, pero todos recordamos, o la mayoría recuerdan, que desde el inicio el corazón humano ha estado tentado por Satanás para desestimar, invalidar y menospreciar lo que Dios dijo e hizo. Quiero que miremos rápidamente, pero con mucha atención, Génesis 3, del 1 al 3, está en las pantallas. Génesis 3, del 1 al 3, nos recuerda el diálogo que dio origen a la tragedia humana. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ayúdenme a leer, ¿qué le preguntó a la mujer? Miren la astucia de la pregunta. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo la mujer, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Usted me dirá, ¿qué tiene que ver esa conversación entre Eva y Satanás con el aborto? Todo, tiene todo que ver, porque fue ahí donde en el corazón humano Satanás puso duda de si lo que Dios había dicho y lo que Dios había hecho era tan confiable y era tan cierto como para creerlo, sin reinterpretarlo. Fue ahí donde el corazón humano se llenó de duda sobre si Dios es veraz y es confiable para obedecerlo. Fue ahí donde los corazones se llenaron de duda. Y podríamos cambiar la pregunta que hizo Satanás en el Edén a Eva. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer de ningún huerto? Le dice a las jóvenes, ¿es verdad que ustedes les dicen en la iglesia que no pueden tener novio? ¿Y a ustedes en la iglesia no las dejan ponerse minifalda? ¿Y a ustedes en la iglesia no les dejan ir a discotecas? Uy, tan aburridos. Y a los hombres les dice, ¿es verdad que tienen que serle fiel a su esposa? ¿Que no pueden ni siquiera mirar en internet una mujer desnuda? Y a las mujeres les dice, ¿es para tanto? ¿Es verdad que el pudor, que la santidad? ¿Es verdad que no puede? Eso siembra la duda en el corazón humano. Y eso hizo que se sembrara la duda de lo que Dios dijo y lo que Dios hizo. No morirán. ¿No nos dice eso el mundo? Fornique, adultere,
peque, robe, mienta y no va a pasar nada. A los jóvenes les dicen, tengan relaciones sexuales, ojalá desde los 13, háganle. ¿Qué están esperando? No les va a pasar nada, se están perdiendo la diversión. Eso es lo que dice. La pornografía, háganle, no va a pasar nada. Un poquito de literatura pornográfica y erótica para las mujeres, háganle, no va a pasar nada. ¿Quién se va a enterar? ¿Qué tal malo puede ser? ¿Qué te puede pasar? ¿Vas a perder la salvación? ¿Te vas a ir al infierno? No, esos son cuentos. Esas son preguntas astutas y mentirosas que Satanás sigue haciendo hoy al corazón de nosotros. Todo tiene que ver con el aborto. El ser humano sigue poniendo en duda la verdad de Dios. Con que Dios dice que no pueden hacer esto o aquello, que no deben desobedecer. Con que Dios dice que la vida empieza desde que se tejió el embrión. No. Lo que la cultura les está diciendo a las adolescentes para abortar es: tú no vas a abortar un bebé, ahí todavía no hay vida. Son un grupo de células simplemente, pero ahí todavía no hay un ser humano. Es desestimar, es maquillar y cambiar la verdad de Dios. Poner en duda los absolutos morales que Dios ha establecido se llama relativismo. Y estamos en medio de una cultura muy relativista, donde todo es relativo. Ya no hay absolutos morales. No matarás. Bueno, pero se puede matar antes de tal semana. Bueno, pero es que si es malo y si le hace mal a la sociedad, pues lo podemos matar. Bueno, pues estamos poniendo en duda los absolutos de Dios. ¿Qué ha hecho el ser humano? Es nuestro punto. ¿Qué ha hecho el ser humano con su propia vida y con la de los demás? Piense en esto. ¿Qué ha hecho el ser humano con esa vida tan preciosa y tan valiosa, con la propia y con los demás? Pensemos en todas las maneras en que el hombre ha tratado de quitarle dignidad a la creación de Dios. Las guerras, los genocidios, la violencia, el robo, el maltrato físico, emocional y psicológico a los más débiles, el abuso sexual, el aborto. Estas son maneras en que el hombre, el ser humano, ha tratado de destruir la creación que Dios hizo. Pensemos por un momento si eso es lo que vez tras vez el ser humano ha tratado de hacer. Lo que el hombre ha hecho es reinterpretar lo que Dios dijo. Dios dijo, no matarás. Entonces el ser humano dice, bueno, pero si se hace antes de tal semana, pues ahí no hay un ser humano. Bueno, pues si se hace porque el niño está enfermo, pues no es asesinato. Bueno, pues si se hace porque la mujer no está lista, ni preparada, ni física, ni emocional, ni mentalmente para ser madre, pues se justifica la muerte. Lo que ha hecho el ser humano es justificar la muerte. Quiero contarles una historia de una adolescente que quedó embarazada tal vez entre los 14 y los 16 años. Una adolescente que estaba comprometida para casarse con otro hombre, pero el bebé que llevaba en su vientre no era de su prometido. Era pobre, vivía en una cultura absolutamente patriarcal donde las mujeres eran señaladas y casi no contaban. Esa mujer se llama María de Nazaret. Dicen los relatos históricos que María no tenía más de 16 años cuando quedó embarazada. Era una adolescente. Resultar embarazada hace 2000 años, estando comprometida con otro hombre para casarse, y tener que ponerle la cara al prometido y a toda su comunidad y decirles, el bebé que llevo en mi vientre es del Espíritu Santo, hágame el favor. El dilema. Hágame el favor lo que vivió María. No podemos menospreciar esto. Sí, María escogida, lo que ella tuvo que vivir en su corazón. María quedó embarazada, pero María dijo sí. María dijo sí a la vida. María le dijo sí a Dios. Y gracias a eso fue protagonista del milagro de la encarnación del Salvador del mundo. Esa adolescente judía embarazada, que tenía razones tal vez para negarse a Dios o para decir no a ese encargo tan grande, dijo sí. Y lo que había en su vientre era el Redentor y el Salvador del mundo, que literalmente
partió la historia de la humanidad en dos, antes y después de Cristo. María dijo sí. ¿Cómo respondió María ante el encargo cuando el ángel se le presentó? He aquí a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María dijo sí a la vida, en condiciones que tal vez no eran las más fáciles. No importa las circunstancias, la vida es valiosa siempre. No importan las circunstancias. Nosotros, la creación de Dios, hemos ignorado a Dios. Estamos viendo qué hizo Dios y ahora estamos viendo qué hace el hombre con la vida. Nosotros hemos ignorado a Dios, le hemos dado la espalda a Dios para vivir como nosotros hemos querido. El ser humano ha tenido en poco la verdad, el amor y las instrucciones del Señor. El ser humano ha sido arrogante. El ser humano le ha dicho a Dios: Dios, no te necesito, no me interesa lo que dices acerca de la vida. Puedo y quiero vivir sin ti y lo voy a hacer. Eso es arrogante. Eso es autosuficiente, eso es pecado. Y gracias a que el ser humano ha decidido sacar a Dios de las diferentes instancias de la vida, estamos como estamos. ¿No será ese el origen de toda la tragedia, la violencia, el ignominio y el inmenso dolor de esta humanidad? ¿No será que eso, haber sacado a Dios, haber ignorado a Dios, haber callado la voz de Dios en nuestras conciencias, es lo que hace que esta humanidad y esta generación sea tal vez la más informada, pero también la más perdida y deshumanizada? ¿No será que esa es tal vez la causa? ¿Haberle dado la espalda al Señor? Sí. ¿Saben que sí creo eso? Porque eso es lo que hay detrás del aborto, la deshumanización de un feto. Eso es lo que hay detrás del aborto. La deshumanización de un niño no nacido. El niño no nacido ya es un ser humano con toda la información genética que necesita para ser una persona. La ciencia lo afirma. No lo dice la Biblia solamente, lo afirma la ciencia. Y ya tiene un alma dada por Dios. No tiene derechos civiles en nuestro país, pero tiene valor para Dios. Para Dios ya es una persona. Para Dios es una vida, es un niño o una niña que Él creó y que tiene un propósito eterno para Él y en Él. Y ante los ojos de Dios no es un cúmulo de células, es un ser humano. Isaías 5 nos describe de manera precisa lo que tal vez los seres humanos estamos haciendo ahora. Echémosle una mirada, por favor, a Isaías 5, versos del 20 al 23. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho, escuchen esta parte, y al justo quitan su derecho. Lo que se ha hecho es que se le ha quitado el derecho a muchas personas porque son débiles, porque son vulnerables, porque no tienen voz. Pero Dios nos manda en Proverbios 31 a que nosotros seamos la voz de los que no tienen voz. Porque no tienen voz para esta sociedad, porque no tienen voz para los estrados judiciales, pero delante del trono de Dios son seres humanos creados por Dios a su imagen y semejanza. ¿Qué ha hecho el hombre? Ha llamado malo a lo bueno y a lo bueno le ha llamado malo. A la muerte la ha relativizado y le ha puesto nombres, ¿cierto? Aborto, eutanasia. ¿Sabemos lo que es un eufemismo? Un eufemismo es una palabra bonita para decir algo pues que puede sonar un poco fuerte. Entonces el eufemismo lo usamos como para maquillar un poco lo que queremos decir. Por ejemplo, ahora no se dice viejo, sino se dice adulto mayor. Adulto mayor es un eufemismo, porque no decir viejo, no, eso me ofende. Entonces nos dicen adulto mayor, pero en el fondo seguimos siendo los mismos viejos, pero con otro nombre, ¿cierto? Tercera edad es un eufemismo para vejez.
pero entonces no, pues que no suene tan feo, entonces esos son eufemismos. El fallo de la Corte legalmente se llama interrupción voluntaria del embarazo, IVE, ¿cierto? ¿Por qué creen que se pone ese nombre? ¿Por qué no se pone muerte o asesinato? Porque obviamente si se les explicara a las mujeres lo que van a hacer, seguramente muchas harían una pausa. Un aborto no es una interrupción voluntaria del embarazo. Una interrupción voluntaria del embarazo es, por ejemplo, está la luz, la energía eléctrica, yo puedo apagar el interruptor, ¿cierto? Yo interrumpí el fluido eléctrico, pero yo puedo volverlo a prender, ¿cierto? Por ejemplo, si hay alguien que está hablando, yo le puedo decir, te voy a interrumpir porque necesito hablar, pero después le digo, ahora sí habla. Todo lo que se interrumpe puede volver a comenzar. Díganme, ¿un bebé después de que es asesinado puede volver a tener vida? Eso no es una interrupción voluntaria del embarazo, eso se llama asesinato. Y mis alumnos me dicen, uy, profe, pero es que, no, es que no lo pongas en esos términos, es que eso suena muy duro. Entonces yo les digo, ¿cómo se llama? Porque me ponen ejemplos, no, yo acompañé a mi amiga que quería, estaba mal, profe, sus papás, y su proyecto de vida se iba a dañar, entonces yo acompañé, me dice un alumno muy lindo, yo la acompañé, yo la apoyé, yo estuve con ella pendiente esos 2 días, entonces yo le digo, Juan, ¿qué hizo tu amiga? Sin eufemismos, ¿qué hizo tu amiga en la clínica de abortos? ¿Qué hizo? Mató a su bebé, eso es un aborto, no es una interrupción de nada, es un asesinato del propio hijo de la mujer. En últimas, el hombre ha jugado a ser Dios. En últimas, el hombre ha jugado a tener el control y ha jugado a tener el derecho de decidir quién vive y quién muere. Y eso es una competencia que solamente le concierne al Señor Todopoderoso. Es pecado jugar a ser Dios. Este debería morir. Me pregunto cuántas veces nosotros mismos como creyentes, ese se debería morir. Uy, no, es que ese para qué vive. Uy, no, eso deberían exterminarlos a todos. Eso es sentarme en el trono de Dios, creer que sé más que Dios, que los mantiene vivos por una razón, por misericordia, por gracia y tal vez por deseo de que se arrepientan. Y nosotros ya queremos que se mueran. No tenemos el derecho a decidir ni siquiera en nuestro pensamiento quién vive y quién muere, porque ese es un derecho exclusivo de Dios y es pecado, y tendremos que dar cuenta un día, todos los seres de este planeta, los que nacieron en cualquier era de la tierra y los que no han nacido, compareceremos delante del inexorable juicio de Dios y daremos cuenta por lo que hemos hecho. Lo que el hombre ha hecho con la creación de Dios es destruirla. ¿Qué hemos hecho con los animales? ¿Qué hemos hecho con los bebés? ¿Qué hemos hecho con la naturaleza? ¿Qué es lo que el hombre ha hecho con la creación del Señor? Ya vimos 2 puntos. ¿El primero cuál era? Lo que Dios hace. El segundo, lo que el hombre hace. Ahora vamos a ver lo que deberíamos hacer. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Y arribamos a nuestro tercer punto y último punto de esta enseñanza. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos frente a una situación tan apremiante como lo que está sucediendo y lo que va a suceder con la aprobación de este tipo de leyes? Queridos, ya está todo el lobby político en Europa y Estados Unidos para aprobar la pedofilia como una atracción y una decisión sexual y una preferencia sexual y no como un delito. El movimiento MAP está haciendo un lobby como el movimiento feminista lo hizo del aborto desde hace más de 20 años y mira dónde vamos. El movimiento MAP está haciendo todo el lobby político, de medios de comunicación y financiero para que la pedofilia sea una preferencia sexual y no un delito. Yo creo que estamos a 5 años de que ese tema se esté tocando aquí en los estrados judiciales. No se va a demorar más. ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a eso? Porque quiero decirles que esto no va a mejorar. O sea, la certeza que tenemos nosotros por la palabra de Dios es que esto no va a mejorar. Perdónenme, tenemos que orar por misericordia, tenemos que orar por misericordia de la nación, porque Dios dirija el corazón de los legisladores, pero esto no se va a poner mejor.
Perdónenme, pero traigo noticias duras. Esto se va a poner peor. Si leemos la Biblia, las señales antes de la venida de Jesucristo es el recrudecimiento del pecado y de la maldad. La pregunta no es cómo se va a poner el mundo. La pregunta es cómo se va a poner la iglesia frente a estas realidades. La pregunta es qué vamos a hacer nosotros como iglesia, pero no como denominación y como congregación La Vid, sino que vamos a hacer cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer nosotros que conocemos la verdad? ¿Qué vamos a hacer nosotros que hemos leído y comprendido el origen de la vida y el poder destructivo del pecado y de la muerte? ¿Qué vamos a hacer? Porque en últimas, queridos, sin cortinas de humo y sin eufemismos, lo que se aprobó en Colombia es que el multimillonario negocio del aborto, porque es un negocio multimillonario, cuyas principales clientas son niñas y jóvenes menores de 20 años, sea legal. Y lo que se aprobó es que los abortorios abran sus puertas de par en par y que los úteros de las niñas y las jóvenes y las mujeres sean invadidos con misoprostol, que es un químico que hace que el útero tenga contracciones y expulse al bebé, con líquidos que envenenan el líquido amniótico para que el bebé muera, y sacarlo después con unas pinzas dentadas que literalmente tienen que descuartizar al feto para poderlo sacar a través de unos tubos succionadores y acabar con una vida que no era parte del cuerpo de la mujer, era otra que Dios había creado. No era parte del cuerpo de la mujer el bebé que estaba en su vientre. Las mujeres fuimos escogidas solamente para albergar en nuestro vientre durante 9 meses la vida. Y después de esos 9 meses el bebé puede vivir perfectamente fuera del útero. Incluso hay experiencias donde el bebé a los 5 meses de gestación puede tener posibilidades de vivir y de tener vida extrauterina. No somos las dueñas de la vida del bebé. No es una parte de nuestro cuerpo. Nuestros brazos, nuestro útero y nuestras orejas lo son. Pero el bebé que está dentro no forma parte del cuerpo de la madre. Es otro cuerpo, es otra vida que Dios creó y le pidió que la tuviera temporalmente en su vientre. Lo que está pasando y lo que yo creo que debemos hacer nosotros es orar. Escúchenme. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta ante tanto dolor y tanta muerte? Nosotros debemos orar, pero no debemos orar ante esta realidad tan abrumadora como oró el fariseo en la sinagoga, ¿se acuerdan? Gracias, Señor, porque yo no soy tan malo como este publicano. No debemos orar diciendo gracias a Dios que yo nunca he abortado. Gracias a Dios que mis hijas nunca han abortado ni van a abortar. Eso es farisaico, eso es religioso, eso no es piadoso. Debemos orar con amor empático. ¿Saben por qué? Porque tú y yo, escúchenme todas, tú y yo no somos mejores que los abortistas. No somos mejores que las mujeres que por una u otra razón han abortado. Somos iguales de pecadoras, somos iguales de malas, y lo único que nos diferencia de ellas es la gracia que no pedimos y que vino a nuestra vida a través de Cristo. Es lo único que nos diferencia, pero no somos mejores. Así que nuestra actitud para orar no debe ser pidiendo misericordia por las pecadoras. No, tenemos que caminar hacia el corazón de las niñas y las adolescentes. Están asustadas, están muertas de miedo, porque ser mamá a los 14 años o abortar es una decisión horrible. Están solas porque la mayoría de los abortos se hacen en secreto, clandestinamente. Tienen dolores físicos y dolores en el alma y no tienen a quien contarle. Nosotras deberíamos ser esas mujeres que acompañamos, que aconsejamos, que abrazamos, que oramos, pero que oramos con amor empático, no que oramos desde lejos, como si eso no fuera mío. A nosotras nos importa. El tema del aborto es un tema de todos, es un tema de las familias, es un tema de todas las mujeres, no es solamente de las mujeres que abortan. Creo que lo primero que debemos hacer es orar pidiendo al Señor misericordia. Pero ¿sabe cómo deberíamos orar por esas mujeres que están yendo a los abortorios como si fueran nuestras hijas?
como si fueran nuestras hermanas, como si fueran nuestros nietos los que estuvieran a punto de ser asesinados, con amor, con piedad, con el mismo amor con que Cristo las ve y con que Cristo oraría por ellas. No es tiempo de más discursos. ¿Qué podemos hacer? ¿Seguir haciendo discursos? ¿Seguir sentando posiciones y dictando cátedra? Eso lo están haciendo afuera, pero la iglesia debe tener otra respuesta. La iglesia debe tener los brazos y las puertas abiertas, así como los abortorios están abriendo las puertas para que miles y miles de mujeres vayan a matar a sus bebés. Nosotros debemos tener las puertas y el corazón abierto para aconsejarlas, para decirles que hay otro camino y para mostrarles que hay posibilidad de salvar las dos vidas, la del bebé y la de ellas también. ¿Qué vamos a hacer? Porque usted dirá, no, ese tema del aborto, sí, eso no es conmigo, yo ya soy adulta, yo nunca aborté, eso no tiene nada que ver conmigo, tiene todo que ver con nosotros. ¿Saben por qué? Porque creo firmemente que lo que va a pasar después de esta decisión legal de la Corte es que vamos a tener a la vuelta de 20 años una generación de mujeres heridas, enfermas físicamente, porque hay enfermedades reproductivas que se generan con los abortos, enfermas emocionalmente por haber pasado por la dura y traumática experiencia de un aborto. Porque un aborto no es un procedimiento quirúrgico, no. Un aborto es un asesinato en el vientre. Un aborto deja consecuencias y secuelas como la depresión, la culpa, el dolor, ansiedad, trastornos de personalidad. Y si no se restaura y si Dios no viene a sanar esa vida, ideación y hasta suicidios. Eso es lo que va a pasar con todas estas mujeres. Eso que les acabo de decir muy rápido se llama SPA, síndrome post-aborto, y la Organización Mundial de la Salud ya dijo que era una enfermedad que están padeciendo muchas mujeres y no saben por qué. No saben por qué están tristes, no saben por qué no pueden ser felices, no saben por qué hay tanto dolor, no saben por qué tienen periodos recurrentes de depresión profunda. A las adolescentes no les dicen lo que es un aborto porque lo hemos maquillado para insensibilizarlas, para que vayan y lo hagan, para que los abortorios puedan ayudarles a terminar con la vida de su hijo y a los 2 o 3 días volver al colegio o volver a la universidad o volver a la discoteca como si nada hubiera pasado. Y sí pasó, y pasó mucho porque tienen que hacer un proceso de duelo, porque el que se murió, ellas saben por su conciencia moral que fue su hijo y sufren, y queda un vacío en el vientre y en el corazón de estas mujeres que a veces ni siquiera otro hijo tenido en otro momento de sus vidas lo puede llenar. Y quiero hablarle al corazón de las mujeres con mi amor y con mi empatía. No sé si usted alguna vez haya hablado y haya acompañado a alguna mujer que abortó. Yo, por su gracia, he tenido el honor y el privilegio de caminar con muchas mujeres y jóvenes que abortaron. He tenido el privilegio de escuchar sus corazones y sus almas rotas. He tenido el privilegio por lo menos de abrazarlas y de darles esperanza en Cristo. Pero lo que queda después de un aborto no es una historia. No es un recuerdo que quiero negar y decir que nunca pasó para que no me mate el dolor. Muchas mujeres viven en negación y en disociación como un mecanismo de seguir viviendo porque el dolor socava su alma. Y quiero decirles, hay esperanza. Si alguna mujer que me está escuchando en este momento, alguna cristiana, piadosa, no cristiana, joven, adulta, ha pasado por la experiencia del aborto, yo quiero decirte desde mi corazón y desde la palabra que hay esperanza para ti. Hay esperanza, hay perdón, hay restauración. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Muchas chicas están medicadas con trastornos de ansiedad, están tomando ansiolíticos y antidepresivos y los están asociando con cualquier otra cosa, y las mamás están desesperadas porque no saben, porque su hija desde hace 2 años no volvió a ser la misma, pero la mamá no sabe que su hija abortó, porque esto se vive en silencio. Esto no se debe vivir en silencio. La muerte de un hijo a cualquier edad es un evento que rompe el alma, pero Dios tiene cómo sanarte. Dios tiene cómo sanar tu corazón. Dios es el único que puede restaurarte. Busca ayuda. Habla con alguien que creas que te puede ayudar.
Y ahora quiero hablar a todas las mujeres que están acá, porque todas somos madres. Así no lo seamos biológicamente, somos madres, podemos ser madres emocionales o espirituales de alguien. Que tu corazón esté abierto, que tus brazos estén abiertos para recibir y que seamos dignas de que alguien nos pueda contar. Cuando hablo de este tema, hablé esta semana sobre el aborto en el colegio y no lo hice por el fallo de la corte, lo venía hablando ya porque estoy en un ciclo de sexualidad con mis estudiantes. Pero obviamente el fallo de la corte llegó para ponerle la cereza al postre de este tema tan controversial. Y yo les hablo y yo les digo, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi meta? Ser digna de que una mujer no se sienta tan pecadora y tan mala como para venir a hablar conmigo. Que no me vea como tan buena y tan santa que dice, uy, no, ¿yo qué le voy a contar a ella si ella es cristiana? No, por el contrario, que los pecadores sepan que pueden venir a nosotros, porque no somos legalistas, porque amamos con gracia y porque de la misma gracia que recibimos y que Dios perdonó cualquier cantidad de pecados en mi vida, tal vez no abortar, pero otros sí, de esa misma gracia podemos dar a otras. Que tu corazón y tus brazos estén abiertos. ¿Qué vamos a hacer? También, aparte de orar, podemos actuar. Quiero animarte a que tú te hagas parte de la solución, a que sumes, a que apoyes, a que prevengas y ayudes a sanar a tantas mujeres heridas. Hay muchas iniciativas. Seguramente desde tu rol tú vas a decir, no, pero ¿qué? Yo en mi casa, ¿yo qué puedo hacer? Mucho. Están tus hijas, están tus hijos. Escuchen, de esto hay que hablarle a los hijos en casa. Recuerden que los primeros maestros de nuestros hijos no son los profesores del colegio, sino son los padres en la casa. Tenemos que hablarle a hombres y a mujeres, porque es que los embarazos y los abortos no son un tema de la mujer. ¿Cuántos se necesitan para una fecundación? ¿Una mujer y qué? Muy bien, si se necesitan 2 para formarlo, se necesitan 2 para criarlo o para asumir las consecuencias de lo que viene después. Así que de eso también tenemos que hablar a los hombres, a los varones. Tenemos que enseñarles el valor y la dignidad de la vida. Podemos enseñar donde Dios nos haya puesto, en la familia, en la casa, en la empresa, en el colegio, porque tú como mujer creyente debes ser parte de la solución. Pero definitivamente estoy convencida que hay algo que nosotros debemos hacer, más allá de compartir nuestras opiniones en las redes sociales o más allá de participar en movimientos o en marchas públicas. Yo creo que nosotros como cristianos debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Creo que la tarea más importante de nosotros como iglesia, como hijos de Dios y como cristianos, es hablar de Él, hablar de su amor, de su poder, de su redención y de su poder y de su perdón. Porque hay perdón para todos los pecados. Todos los pecados tienen perdón. Todos. Bueno, excepto uno que no vamos a hablar ahora, pero el pecado que comete el hombre, robar, matar, así haya matado a 500 o haya matado a 1, Dios lo puede perdonar. Creo que nuestra misión como iglesia es predicar el evangelio, que es el único que tiene el poder para transformar vidas. Una charla y una conferencia no transforma vidas, pero el poder del evangelio, la verdad de Dios de la palabra, sí puede transformar vidas, puede cambiar cosmovisiones y puede dar propósito a vidas que están dudando, tristes, asustados, confundidos. Solo Cristo salva, solo su palabra transforma y solo el Dios de la vida tiene el poder para salvar literalmente las 2 vidas. Ese es el tesoro que nosotros tenemos, el evangelio, el amor y el poder de Dios y su palabra. Y la invitación que quiero hacerles en este último punto sobre qué debemos hacer es enseñar, es predicar. Habla en tu casa, habla en tu colegio, habla con tus familiares, habla en tu barrio y habla del Dios de la vida y muestra que hay otro camino. No te calles, no seas indiferente, no mires para otro lado. Ve, acércate, habla, escucha y comparte el tesoro del evangelio, que es el único que puede transformar una vida, una familia y una nación. Vamos a orar, por favor. Quiero que nos pongamos sobre nuestros pies, sin nada más que nuestro corazón, sin nada más que nuestra necesidad de Él, que nos ayude
a ser luminarias en el mundo, que nos ayude a ser antorchas encendidas en medio de tanta oscuridad. Quiero que oremos, quiero que tú ores y que el Señor pueda trabajar en nosotros. Señor, aquí estamos, Padre. Aquí estamos con tanta información en nuestra cabeza, con tantas opiniones, pero también estamos con la verdad de tu palabra. Y hoy te pedimos, como una parte de tu pueblo, que nos ayudes a poner tu verdad en alto, por encima de lo que está diciendo este mundo. No importa quién lo diga, tú ya dijiste, tú ya hablaste y tú no mientes, Señor. Ayúdanos a recordar los principios eternos de la palabra. Ayúdanos a recordar que como salvados y rescatados tenemos una misión. No fuimos salvados para estar contentos en nuestra posición. Fuimos salvados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gracia y que nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados para ser un pueblo que predica, que promulga tu verdad, Señor. Yo te ruego que nos muevas a cada uno. Y si quieres, como iglesia, a hacer algo más. Que no seamos solo opinadores, desconectados emocional y espiritualmente. Que no seamos solo los que posteamos memes y mensajes, sino que seamos tus ojos, tus manos, tus pies y tu corazón, que van, que abrazan, que aconsejan, que predican, que oran por otros. Colócanos, Señor, en situaciones donde podamos servirte. Ayúdanos a hacer candelabros sobre la mesa en medio de tanta oscuridad moral, Señor. Y permite que nosotros, como cristianos, podamos ser parte de la solución a este resquebrajamiento moral, porque este país y este mundo se está cayendo a pedazos moralmente. Pero tú sigues vivo, tú sigues sentado en el trono y sigues teniendo control y dominio. Esa es nuestra esperanza y te pedimos que nos uses como tu instrumento. ¿Cómo podemos servirte, Señor? ¿Qué podemos hacer para ir, Señor, y hablar de ti y poner tu nombre y tu verdad en alto en medio de este tiempo, Señor? Padre, yo te ruego que tú ministres, bendigas, sanes los corazones abatidos, atribulados. Yo te ruego, Señor, que tú tengas misericordia de tal vez muchas niñas, jóvenes, mujeres que hoy, en este preciso instante, están pensando en abortar. Ten misericordia, revélate a ellas, muéstrales que hay otro camino, muéstrales que tú puedes abrir, aún en el desierto, abrir camino, que tú eres el Dios que hace milagros, que tú despejas la niebla del corazón y de la mente y que la luz de Cristo pueda alumbrarles y traerles esperanza, Señor. Oramos, Señor, por nuestros gobernantes, oramos por los legisladores de este país, oramos que tú te reveles a ellos y que sigas colocando en estas instancias de poder y en estas altas élites decisorias, puedas colocar hombres y mujeres con temor de Dios, que tu misericordia siga siendo, como lo ha sido, más grande que tu juicio sobre esta nación. Ayúdanos, Señor, a ser parte de la solución y ayúdanos a recordar que somos dadoras de vida, no solo físicas, sino emocional y espiritualmente. Que nosotros como iglesia podamos ser parte de la solución y no del problema, Señor. Bendícenos, danos discernimiento, coloca tu amor en nosotros, coloca tu misericordia en nosotros. Y permítenos ver esta realidad con tus ojos a través de la palabra de Dios. En Cristo Jesús. Amén.